Revolución pentecostal. Hace falta revolucionarios. Aleluya. Lo que sucede es que no todo el mundo le gusta ser revolucionario. ¿Saben por qué? Porque el revolucionario tiene que hacer cosas que otros no hacen. Tiene que pasar límites que otros no pasan. Oh, gloria a Dios, aleluya. El revolucionario, gloria a Dios, aleluya, va a hacer cosas que a otros le van a impactar. Dice, pero ¿qué tú estás haciendo? Gloria al nombre del Señor. Aleluya, por eso, aleluya, es que no nos entienden. Oh, gloria a Dios, porque como decía, aleluya, nuestro hermano Philip, primero de Corintios 2:14, aleluya, dice que el hombre natural no puede entender las cosas que vienen de Dios. ¡Alabado sea la gloria de Dios! Por eso cuando hay un revolucionario, al comienzo no tiene mucha gente. Gloria a Dios. Al comienzo el revolucionario hay mucha gente que va a comenzar a chocar con sus ideas, que van a comenzar a chocar con lo que está diciendo y haciendo. Gloria al nombre del Señor. Aquel que es revolucionario, gloria a Dios, aleluya, comienza a ejercer, aleluya, y a establecer la palabra de Dios, y no mucha gente lo va a seguir. Puede ser que mucha gente al contrario le diga a ese hombre, yo no sé lo que está haciendo, pero ¿saben qué? Como la gente comienza a llegar a donde está el revolucionario, cuando comienzan a ver los resultados, y hay palabra de gloria de Dios, porque cuando Dios está contigo, Dios no te abandona, no te deja solo. Hay mucha gente que pregunta por qué los no entendí. Son disparates, es que no nos entienden. Es que estamos con la mente arriba. Gloria a Dios. Es que cuando la gente no quiere orar, nosotros queremos orar. Cuando la gente no quiere ayudar, hay uno que quiere ayudar. Cuando la gente no quiere alabar a Dios, hay uno que dice, yo voy a hacer la diferencia. No voy a hacer como el montón. El montón se está yendo por los barrancos, pero no voy a levantar mi mano. Revolución pentecostal. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La gente va a decir, ese está ahí, está borracho, ¿qué hace? Para basar aquí, para la gloria de Dios. Dile que está a tu lado, soporta mi locura, 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 soporta mi locura. Adoran como otros no adoran, buscan de Dios como otros no lo hacen. Por eso es que te señalan tanto a Basai Akima. Por eso es que, aleluya, tienen el dedo señalador contigo, porque tú haces cosas que ellos no hacen. Oh, gloria a Dios, tú adoras a Dios como ellos no pueden hacerlo, porque tú sabes que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Oh, gloria a Dios. Eso fue el gran revolucionador. Comenzó a hacer cosas que la gente no hacía. Escupía en el suelo, hacía todo, sanaba a la gente, comenzaba a declarar una palabra. Oh, gloria a Dios. Comenzaba a decir, aleluya, palabras que la gente a lo mejor no podía entender cuando llegó a sanar o a resucitar a Lázaro. Aleluya, él solamente duerme. Pero ¿qué le dijo Marta María? ¿Qué le dijo? Oh,
Voy a terminar. Mire, después del Espíritu Santo, cuando llegó en el libro de Hechos capítulo 2, comenzaron a ocurrir grandes manifestaciones. Por eso es bien importante tener el Espíritu Santo de Dios. Y cuando hablamos de manifestar, estamos hablando de una exhibición pública. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada culto. Por eso el pastor decía al comienzo, aleluya, que todos los días hay alguien que tiene que hablar en lengua, hay alguien que tiene que danzar en el Espíritu, porque lo que quiere el Espíritu Santo es manifestarse a través de alguien. Pero si tú te quedas callado, aleluya, hay iglesias que tienen el Espíritu Santo enjaulado en una jaula y no lo dejan moverse. ¿Por qué? Porque se callan, tienen las manos abajo. Pero aquellos que abren su boca y levantan sus manos son aquellos que están diciendo: yo quiero Espíritu Santo, que tú te muevas, Espíritu de Dios. Revolución pentecostal. Cuando hablamos de revolución, vuelvo y repito, son cosas que hacemos que mucha gente no va a entender. Pero verdaderamente hay un llamado de Dios en todo esto. Yo quiero dejar una palabra al pastor de esta iglesia. La palabra de parte de Dios. Una palabra para ustedes, para que ustedes puedan entender que hay cosas que van a parecer locura. Hay cosas que Dios va a poner en la mente de su pastor que van a parecer locura. Hay cosas que usted va a decir: pero ¿cómo es así? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero yo tengo una palabra para ti. Dios va a comenzar a hablar a tu corazón, a tu mente. Dios va a comenzar, aleluya, a detallarte una tras otra las ideas que Dios te va a dar. Porque es que, aleluya, son pocas las cosas que estás viendo comparado con lo que Dios va a hacer. Es muy importante, pastor, que no temas. Mi alma alaba la gloria de Dios. Tú sabes que yo hablo mucho contigo y nunca te hablo de parte de Dios, pero Dios me inquietó a hablarte en esta noche. Gracias, Dios. No temas porque Él está contigo. La gente te va a ver como un revolucionario. Aunque no te entiendan, camínate, dice Dios. Aunque no te entiendan, camínate, dice Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Pero tú sabes lo que sucede, que el revolucionario comienza solo y de momento hay alguien que le dice: yo quiero de esa locura. Habrá alguien en esta noche que me diga: yo me quiero ir a la visión del pastor de la iglesia, yo me quiero ir al poder que Dios va a comenzar a derramar en este lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Oh, gloria a Dios, iglesia. Usted lo que está viendo es poco con lo que Dios va a hacer en este lugar. Aleluya. Yo me atrevo a decirle: dile que está todo, prepárate. Prepárate que Dios va a hacer algo grande. Prepárate que Dios está revolucionando. Prepárate que Dios está revolucionando este barrio, de este lugar. Prepárate, prepárate. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y no tuvieron que cambiar. No tuvieron que vender la palabra. Oh, gloria a Dios. Hay muchas iglesias que van a decir: ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en ese lugar? Es que estamos revolucionando con la palabra de Dios. Estamos revolucionando con el Pentecostés. Estamos revolucionando con la santidad de Dios. Aleluya. Hay gente que siente el peso de esta palabra. Hay gente que siente el peso de esta palabra. Hay gente que siente el peso de esta palabra. Hay gente que siente el peso de esta palabra. Hay gente que siente el peso de esta palabra.
revolucionario tiene la capacidad de cambiar el panorama con su fe. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Como decían los pastores, gloria al Señor, quizá un revolucionario al principio se encuentra solo, pero cuando comienza a revolucionar el lugar, el territorio, comienza a gente a unirse, le comienzan personas a unirse. Gloria al Señor, aleluya. Oiga, y viene a mi mente un hombre muy conocido, Martin Luther King. Gloria al Señor. Un hombre, gloria al Señor, que estaba cansado por el atropello. Gloria a Jesús. Un hombre que estaba cansado del racismo. Gloria a Jesús. Pero sabe una cosa, ese hombre no simplemente se quedó llorando en una esquina. Ese hombre comenzó a pensar y ese hombre comenzó a soñar. Aleluya. Ese hombre comenzó a tener un sueño, gloria al Señor, y comenzó a pararse firme. Y yo me imagino que el hombre decía: yo me cansé del abuso, gloria a Jesús. Yo me cansé de que me estén atropellando, de que me estén mirando por debajo del hombro, gloria al Señor. Yo me cansé de que me estén echando a una esquina, gloria al Señor. Si yo soy igual que ellos también, no por el color soy diferente, yo soy igual que ellos también, gloria al Señor. Oye, ese hombre se cansó, ese hombre se aferró, gloria al Señor, a su fe, gloria al Señor. Ese hombre se aferró a su sueño, gloria al Señor, y comenzó a abrir su boca. Es lo que Dios te está diciendo hoy, aleluya, que esta es un revolucionario, no para que te quedes sentado en una banca, no, para que tú comiences a abrir tu boca y tú comiences a revolucionar el lugar de tu trabajo. Gloria a Dios. Para que comiences a revolucionar tu familia, para que comiences a revolucionar tu vecindario, gloria al Señor, para que comiences a revolucionar tu territorio, gloria al Señor, el territorio donde Dios te puso, gloria al Señor. Quizás el enemigo se ha levantado en tu vida, quizás el enemigo se ha levantado en tu contra, gloria al Señor, para que tú abandones el lugar donde Dios te puso. Aleluya. Pero sabes que por dentro de ti hay un revolucionario, gloria al Señor. Y es el Espíritu Santo que está dentro de ti. El Espíritu Santo con el cual fuiste sellado, gloria al Señor. Aleluya. Oiga, ese Espíritu Santo, gloria a Jesús, aleluya, que se mete por dentro de nosotros, gloria al Señor. Y es como un fuego que no podemos aguantar, aleluya. Como un fuego que no podemos aguantar, gloria al Señor. Pero ¿sabe una cosa? Tengo que decirle esto, gloria a Jesús. Y es que no todo el mundo puede ser un revolucionario, gloria al Señor. Porque quiero explicarle algo rapidito, gloria al Señor, aleluya. Dice, ¿verdad? Que descendió el Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Como fuego, gloria a Jesús, aleluya. Y ¿saben una cosa? Me llama la atención porque fíjense que el Señor quiere hacer cosas grandes y Dios quiere levantar líderes, Dios quiere levantar, gloria al Señor, grandes ministros, Dios quiere levantar grandes revolucionarios en este tiempo. Gloria a Jesús. Pero no cualquier persona puede ser un revolucionario, sino una persona separada, una persona limpia, una persona que esté viviendo en santidad, que se santifique, que se separe. Y me llama la atención porque sabe una cosa, el fuego tiene una peculiaridad, gloria al Señor, que no todos los demás lo tienen. Gloria al Señor. Un ejemplo,